Ahí vamos. Gracias, Emilio. Sí, siempre pauso la grabación en la introducción y después me tengo que acordar de volver a arrancarla y me olvidé. Gracias. Bien, si a Aristóteles lo resumimos en 7 puntos, a Jacobson lo intenté resumir en uno solo. Y es esta idea de que cualquier sistema semiótico, en particular el lenguaje, puede analizarse en estos dos ejes que él llama el eje de la metáfora, el eje metafórico, que es el eje de seleccionar una palabra, donde las palabras son sustituibles unas por otras, y el eje metonímico, que tiene que ver con la combinación de los términos en un determinado contexto. Esto que Saussure llamaba el eje sintagmático, que sería el eje, esta flechita horizontal, cómo vamos armando la oración, y el eje paradigmático, cómo puedo reemplazar un cierto término es sustituible en principio por otros que tienen un campo semántico similar. Y un hablante competente debe operar con los dos ejes a la vez. Por eso él habla de estos dos ejes analizando la fascia, diciendo los neurólogos nada más se fijan en los síntomas o en los cuadros, pero es interesante ver el problema de la fascia desde un punto de vista lingüístico. ¿Cuál es la función del lenguaje que está dañada? ¿Es la metáfora o la metonimia? ¿Es la capacidad de armar oraciones o es la capacidad de sustituir los términos? ¿Sí? De esta capacidad metalingüística de entender que una palabra es sinónima de otra. Y bueno, en este artículo sobre todo habla de afasia, pero termina diciendo, pueden agarrar una película, un cuadro, un poema, digamos, un discurso político, en cualquier producción semiótica van a encontrar estos dos ejes. Bien, entonces esto sería como el resumen de Jacobson. ¿Hasta ahí vamos? Entonces hoy vamos a meternos para usar una metáfora, en un nuevo territorio, empezando por los interaccionistas que nos van a servir un poquito de transición para llegar a Lakoff y Johnson, que se los vengo prometiendo desde hace rato. Y para eso vamos a empezar primero con una poesía, no la vamos a discutir mucho ahora, pero bueno, la voy a dejar a Sophie, si está por ahí, que se encargue ella de presentar a la poeta y al poema. Hola, ¿se escucha? Sí. Ay, qué bueno. ¿Cómo andan? Sí, te escucha muy bien. Bueno, qué bueno que se escuche bien. Bueno, qué bueno verlos. Bueno, hoy les traje, vieron que yo les contaba la otra vez haciendo como un repaso de lo que habíamos visto y estuvimos viendo bastante poesía, bueno, porque primero porque el texto, en un texto lírico, en un texto poético se condensa, se trabaja mucho con las metáforas, pero bueno, además también porque, bueno, en esto de tratar de desentrañar un poquito, ir pensando qué es lo que nos genera más placer por ahí cuando leemos, que justamente es ir de la mano de que lo que leemos lo vamos entendiendo, ¿no? Y que nos va tocando algunas fibras sensibles. Bueno, en esa línea, bueno, vimos César Mermet, ¿se acuerdan que fue el primer autor que nos abrió un poquito ahí el panorama de las metáforas? Vimos San Carson, el ensayo sobre las cosas en las que más pienso, un ensayo escrito en verso. Vimos este hombre tan hermético, a Stephen Wallace. La clase anterior vimos a Clarice Lispector, ya entrándonos un poquito en el terreno más latinoamericano. Em, un fragmento para mí maravilloso de Agua Viva. Y bueno, hoy les traje, como también para hacer un sanguchito, que a veces lo hacemos, de poesía, em, les traje dos poetas latinoamericanos, una poeta venezolana, residente en Italia, que se llama Cinzia Rizzuti. Cinzia es profesora de lengua y literatura, actualmente da unos talleres divinos sobre valga la redundancia, sobre la Divina Comedia, unos talleres online fantásticos, le hace una entrada muy linda al texto. Bueno, ella es poeta,
tiene su blog hace más de 14 años. Su blog es Verdades que Asoman. Fíjense si quieren mirar en internet, hay mucho material de ella. Y bueno, vamos a empezar a trabajar un poco la metáfora en tanto conexión de dos campos semánticos, si se quiere, y la interrelación que hay entre esos campos gracias a la metáfora. Así que los dos poemas que vamos a trabajar van a estar relacionados entre sí, y les quiero contar que para mí esto fue un hallazgo, porque a este mismo poema yo lo trabajamos con Gus en un curso que dimos en el 2018, y a los 2 días encontré un texto, un poema muy parecido de Leandro Liul, que ya después se los voy a presentar hacia lo último de la clase, que trabajaba con la misma sensibilidad un tema tan profundo como la realidad social y política de un país. Pero bueno, no me quiero meter con eso, vamos a leer el poema. Lo que les pido es que si tienen lápiz y papel a mano, o si tienen algo para marcar, o si hay algo que les resuena, que se tomen el tiempito por ahí para marcarlo, y después lo retomamos hacia el final de la clase en la discusión. Bueno, dicho esto, leo. Cálculos. Siempre odié las matemáticas. Ahora veo que siempre he tenido razón. Me ha tocado usarlas para contabilizar la pobreza, para sumarle ceros al dinero que solo compra hambre. Restar a una cuenta bancaria que antes fue una casa. Calcular impuestos vampiros en un país de huida, viejo e infecundo. Ver a seres humanos hacerse ceros a la izquierda en las estadísticas de la muerte, para contar los años de barbarie, 1, 2, 3, 4, 17, de una juventud que se fue. Multiplicar jóvenes en las mazamorras, sumar balas en la cabeza, proyectar fechas futuras que son números, donde mis ilusiones finalmente dejarán de ser ilusiones para hacerse verdades. Calcular usos horarios a destiempo, contar mis idiomas y no saber cuál usar. Dibujar cuadrados, triángulos, rectángulos, donde finalmente encajar. Trazar círculos, caminar dentro de ellos en una sucesión infinita de kilómetros hacia ninguna parte. Contar árboles, contar flores, contar golondrinas, al menos intentar matemáticas poéticas para no morir. Bueno, ese es el poema de Ciencia. Les pido eso, que piensen o que marquen o que anoten que lo que les queda ahí remanente ahí resonando, y tomamos hacia el final de la clase. Que bueno, lo dejo a vos. Bueno, como siempre, qué difícil seguir después de esto. Me había leído varias veces el poema y siempre me conmueve. Bueno, después vamos a volver para procesarlo y de la mano del poema de Leandro, que también va a leer Sofía, que estoy viendo. Hola Leandro, que estoy viendo que está conectado. Bien, vamos a hablar de una corriente de interpretación de la metáfora que se ha conocido como teoría interaccionista. Tiene un antecedente, en primer lugar, en un crítico literario que se llama Ivor Richards, que tiene un texto de 1937. Esta innovación, a mí me parece, esta innovación que van a proponer los interaccionistas, primero Ivor Richards y después en la obra de Max Black,
como les decía antes, nos sirve como también para entender algunos movimientos, algunas transiciones que finalmente van a desembocar en la teoría de Lakoff, de George Lakoff. El punto más importante, digamos, si tuviera que resumir en 2 o 3 puntos lo que vienen a proponer los interaccionistas, es, en primer lugar, pasar de esta concentración en la sustitución de una palabra por otra, que vemos en Aristóteles y sobre todo, más que en Aristóteles, vemos en la retórica tradicional, en la estilística, en la teoría de los tropos. La metáfora parece que es sustituir una palabra por otra. Y lo que nos vienen a decir los interaccionistas es, en primer lugar, ojo, porque la metáfora solamente funciona en una oración. Cambiar una palabra por otra no es metáfora si no tenemos el contexto que nos da una oración, un enunciado. En segundo lugar, estoy haciendo esto como introducción antes de entrar al PowerPoint, después lo vemos un poquito más en detalle, pero para que tengan el panorama de los puntos fundamentales. El primero es este. No es cambiar una palabra por otra, hay que ver cómo funciona esa sustitución en el contexto de una oración. Segundo, lo voy a decir de una manera un poco exagerada, no va solamente en una dirección el efecto de la metáfora. Si digo, para tomar el ejemplo de antes, el león se lanzó sobre sus enemigos, uno podría pensar que sustituí a Aquiles por el león, y que entonces estoy viendo, en la medida en que hago eso, estoy viendo a Aquiles como bajo la perspectiva de un león. Es feroz o implacable o sanguinario como un león. Pero, nos dicen los interaccionistas, el efecto va en los dos sentidos. Es decir, no solamente estoy pasando de Aquiles al león, sino también del león a Aquiles. Estoy viendo no solamente a un Aquiles leonizado, sino también a un león aquilizado. El león se nos vuelve un poco más como humano, más lo vemos con características antropomórficas en la medida en que lo comparamos con Aquiles. Entonces el efecto es de ida y vuelta. No es solamente A que sustituye a B. A modifica a B y B modifica A. Y lo tercero es que este movimiento, esta interacción, genera como una significación nueva. Es decir, que no me estoy basando necesariamente en características preexistentes. ¿Qué es un león? Bueno, hay muchos animales en la naturaleza que son carnívoros o que son predadores, pero y hay muchas características que tiene el león. Tiene cierto color, tiene cierto tamaño, cierto peso, vive en ciertas regiones. Esto digamos, es a la luz de Aquiles que yo veo este elemento guerrero del león. ¿Se entiende? Así como es a la luz del león que veo este elemento salvaje de Aquiles. Entonces, de esta interacción sale un significado nuevo. No necesariamente me estoy basando en semejanzas preexistentes entre Aquiles y el león, sino que gracias a que en el contexto de una oración yo armé esta interacción entre los dos términos, creo una significación nueva. Solamente ahí una metáfora es realmente innovadora, creativa, cuando genera una significación nueva. Para adelantarles un poco, no quiero ser muy spoiler, pero para que nos sirva lo que acabamos, digamos, para poner a trabajar lo que nos acaba de leer Sofía, piensen en estos dos términos que el poema de Cinzia está relacionando. Está haciendo interactuar a la miseria o la pobreza o todo lo que perdió con toda esa crisis en Venezuela con la matemática. Son dos campos interactuando entre sí, modificándose mutuamente, y ahí está el poder de ese poema. De esa interacción entre ellos surge el efecto poético y metafórico. La matemática como metáfora de todo lo que se perdió en todos estos años en Venezuela. Digo al pasar, nos pusimos de acuerdo con Sofía, no nos vamos a enredar en discusiones políticas. Sé que es un tema donde todos tenemos opiniones fuertes, pero simplemente tomamos el poema como ejemplo porque nos parece un poema hermoso y muy ilustrativo de este punto. Bueno, entonces, la primera formulación de esta teoría de interacción, como les decía, la tenemos en la teoría de Ivor Richards, donde
lo que él nos dice es que hay que tener en cuenta dos términos. El tenor sería el tenor general de la oración, el tono de la oración. Y el vehículo es el término metafórico. Entonces, el tenor puede ser en Homero todo el relato de la guerra de Troya. Y el vehículo es el león. ¿Se entiende? En el ejemplo con el que empezamos el curso, el ejemplo de Shakespeare, cuando Romeo dice Julieta es el sol, el tenor es este discurso, entre comillas, más literal, acerca de que Romeo está llegando frente al balcón de Julieta a declararle su amor, etc. Y el sol, eso sería el tenor, y el sol es el vehículo. Un ejemplo de Max Black típico es el ser humano es un lobo. Entonces estoy hablando de la naturaleza del ser humano, este es el tenor, pero el vehículo es el lobo. En el ejemplo de recién, los cálculos matemáticos. Estaría al revés, ¿no? El tenor sería la vida de los venezolanos y el vehículo son estos cálculos matemáticos. Hay un cuento de Juan Forn que se llama Nadar de noche, que lo usamos también en otro curso. Es un cuento hermoso donde él está en una casa y se le aparece su papá muerto a la noche, que había muerto hace unos años. Y entonces tiene una conversación medio trivial al costado de una piscina, creo que es. Y en un momento él le dice, papá, ¿cómo es estar muerto? Y el papá le dice, es como nadar de noche. Que es una metáfora que a mí me conmueve muchísimo. Y es una metáfora sorpresiva, ¿no? Porque no es, no sé, el sueño eterno, no se basa en las semejanzas, por eso sirve para el interaccionismo. Se basa tal vez más en las diferencias que en las semejanzas y genera resonancias distintas en cada uno. Me acuerdo que nos peleamos con Sofía cuando leímos este cuento, porque ella decía que nadar de noche era una imagen de tranquilidad, de paz, y yo le decía que no, que era una imagen de incertidumbre, de no ver nada. O sea, fíjense, no se basa en semejanzas convencionales, previas, sobre las que todos estamos de acuerdo. Genera resonancias distintas porque la metáfora es esta invención, al hacer que interactúen los dos términos. Estar muerto es nadar de noche. Por eso, dice Richards, la modificación que el vehículo, nadar de noche, imprime al tenor, la muerte, es más obra de su desemejanza que de su semejanza. ¿Sí? Esto, lo que los cálculos matemáticos le imprimen a la miseria de los venezolanos es más obra de su desemejanza que su semejanza para la teoría interaccionista. Y en esto es como que parecen ir un poco contra Aristóteles. El contexto lo dan las partes faltantes del discurso implicado en el sentido de las palabras. Es decir, es porque hay algo que no está dicho en esa oración, algo para lo que nos faltan palabras, acerca del salvajismo de Aquiles, acerca de lo que es estar muerto, acerca de lo que es perderlo todo a lo largo de 20 años del proceso revolucionario en Venezuela. Es por eso que viene el vehículo a generar este efecto interactuando con el tenor, porque hay algo que no estaba dicho. El contexto no es solamente las palabras que se dijeron, es las que no se dijeron también. Bien. La teoría interaccionista logra tener como una formulación más sistemática y más clara con la obra de Max Black. Acá yo me estoy basando en dos artículos de él. Uno creo que el primero se llama Metáfora y el segundo más acerca de la metáfora, de 1955-1979. Tiene también un libro donde habla sobre las metáforas como modelos. Quiero responderle solamente a Alexandra, después tomamos. Está buenísimo que vayan poniendo estas reacciones en el chat, que después las vamos a retomar, pero esto sí para aclarar, en el poema, el vehículo para mí son los cálculos, exactamente, son los cálculos matemáticos, y el tenor es la miseria de los venezolanos. Digo, para aclarar a Alexandra que preguntaba eso. Es mi interpretación, por lo menos. Bueno, es otro ejemplo. Digamos, Max Black reformula
la teoría de Richards. En lugar de hablar de tenor y vehículo, él habla del marco y del foco. El marco, el frame, sería lo mismo que el tenor. Es el contexto más literal en el que ocurre la metáfora. Y el foco es el centro del efecto metafórico, esta palabra sorpresiva que aparece, ¿no? Si yo digo, después de haberle presentado a Aristóteles y a los interaccionistas, viene la frutilla del postre, todo lo primero es el marco. Es más, si quieren, literal, y la frutilla del postre es figurado. ¿Sí? Entonces, esta teoría implica que en la metáfora tiene que haber esta tensión entre algunas palabras que son empleadas metafóricamente, mientras que otras no lo son. Entonces, para Richards, una alegoría donde todo es metafórico, por ejemplo, la alegoría de la caverna en Platón, o el castillo, del relato El castillo de Kafka, donde todo es metafórico, ya no son metáforas, son alegorías, porque cada elemento de ese texto se corresponde, puede ser sustituido por otro. Entonces no hay marco literal. Para que aparezca el efecto metafórico, para él tiene que haber esta tensión entre este marco más literal y lo metafórico, que es el foco de la metáfora. Con esto de que Nadar de Noche nos sugería cosas distintas a Sofía y a mí, es un argumento que, digamos, esto de que las metáforas sugieran cosas distintas, incluso en Julieta es el sol, que parece una metáfora bastante transparente. Yo les decía que había distintas maneras de parafrasearla, que alguien puede decir que Julieta es luminosa, o que es cálida, o que es mi manera de empezar el día, ¿no? Así mi día no empieza sin Julieta, o hasta podría decir que es el centro de mi universo, o una fuente de energía. Hay muchas maneras de parafrasear esa metáfora. Y esto para Max Black quiere decir que en realidad las metáforas no tienen una paráfrasis. No son como en Aristóteles una ecuación que despejamos, un enigma que resolvemos, sino que son, el término metafórico es insustituible. Si yo lo explico en otras palabras, ya el efecto es distinto. No admiten explicación las metáforas. El efecto de la metáfora se consigue solamente con ese foco y no otro. El marco actúa sobre el término focal para generar una nueva significación, irreductible al uso literal y a la paráfrasis exhaustiva. Es decir, no hay manera de explicarlas exhaustivamente y que todos estemos de acuerdo en lo que quiere decir una metáfora. De todos modos, la metáfora sí opera en base a lugares comunes, es decir, esto de encontrar las semejanzas y las desemejanzas se basa muchas veces en definiciones convencionales. Piensen en todas las metáforas con animales. Es un gorila, es un orangután, es un cerdo, es un león. Todas están basadas en como unos prejuicios que la comunidad lingüística comparte acerca de las características de los animales. Los cerdos son sucios, los gorilas no tienen tacto, son desubicados, ¿no? Los leones son feroces. Otro tema importante es que, acá, bueno, no hemos visto, por supuesto, toda la historia de la metáfora, que sería un curso de años, ¿no? Pero uno de los capítulos en los que no profundizamos es precisamente toda la retórica que se desarrolla en la época antigua todavía con Cicerón, Quintiliano y después en toda la época medieval. Pero se tiende a ver cada vez más en la teoría de los tropos esta idea de que la metáfora es un recurso de estilo, como algo que opera al nivel de las palabras. Y un giro importante de la escuela interaccionista, que esto es lo que anticipa la teoría de Lakoff, es que ubica la metáfora claramente en el campo conceptual. Es decir, pensamos de una manera distinta al ser humano cuando lo vemos como un lobo. La metáfora del lobo organiza nuestra concepción del ser humano. Y es esta nueva organización conceptual la que no puede reducirse a una paráfrasis. Entonces, reconoce, por supuesto, Max Black los aspectos sensoriales y
poder de la imagen, la pregnancia de la imagen de la metáfora, pero el acento está puesto acá en que opera al nivel conceptual y no meramente como un juego de palabras. Es una innovación, es un acontecimiento semántico. De esta interacción surge una nueva significación, es un fenómeno emergente que se produce en el momento que un poeta lo crea o que un lector recrea la metáfora. Acá hay toda una polémica con lo que se llama las metáforas muertas, ¿no? Las patas de la silla. ¿Estamos generando una metáfora cuando hablamos de las patas de la silla o no? Para Max Black, al ser una metáfora muerta, en realidad no hay efecto metafórico, no hay creación de significación, no se da este fenómeno emergente, no tiene ningún interés para él. Está más centrado en los efectos poéticos. Lakoff, vamos a ver después, que está más cerca de la ciencia cognitiva, dice que es mentira esto, que todavía hoy cuando hablamos de la pata de la silla, todavía seguimos proyectando nuestras patas sobre esa silla, que este efecto metafórico nunca muere, no se desvanece. Bien, hay el efecto metafórico, esta es otra diferencia que después vamos a ver con Lakoff, y este punto que viene acá en el PowerPoint, sobre todo lo desarrolla un filósofo que es John Searle, que lo que nos dice es que, si supónganse que alguien les dice, a tu vida le falta pimienta. Entonces la idea de Searle, lo explico desde Searle porque es la mejor manera de entrar a este punto, la idea de Searle es que en nuestro procesamiento cognitivo, primero intentamos decodificar literalmente la frase. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cómo que tengo que ir a comprar pimienta al supermercado? ¿Qué pasa acá? Como fracasa la connotación usual, la significación primaria fracasa, entonces reemplazamos este significado por uno metafórico. Resolvemos de alguna manera, buscamos en qué punto interactúa la pimienta, ya como término metafórico, con lo que nos están diciendo en el marco de esta charla o esta discusión acerca de nuestra vida. Lakoff va a decir, no, la significación metafórica puede ser primaria, no necesitamos que fracase primero la literal. Cuando alguien nos dice, a tu vida le falta pimienta, entendemos de manera inmediata lo que quiere decir. Bien. Para los interaccionistas, este cambio de sentido, por ejemplo, de la pimienta, aumenta la polisemia. La pimienta pasa a querer decir cosas distintas, además de ser un condimento para la comida, ¿no? Al convertirse en un condimento de la vida. Pero esto no quiere decir que el lenguaje sea ambiguo, sino simplemente que es como que se multiplican los significados, aumenta la polisemia. Y este juego, esta interacción se da en el contexto de esta tensión entre este sujeto individual, aquello de lo que estamos hablando, el referente, y la predicación, que es general, ¿no? El Aquiles es el individual y decir que es un león, esta es una predicación, lo lleva a categorías generales como la del salvajismo, ser carnicero, etc. Bien. Bueno. Veamos las consecuencias generales de la teoría interaccionista. Esto tiene que ver con una concepción del lenguaje, es decir, donde ya se empieza a pensar a una oración, no como una suma de palabras. Como dice acá, ¿no? La frase no es un mosaico, no es un agregado de cositas que se van sumando, sino como un organismo. Por eso un traductor, lo que tiene que hacer un buen traductor, no es traducir palabra por palabra, sino reconstruir el efecto poético general, reconstruir la constelación y generar una constelación equivalente en el idioma al que traduce. Y Ricoeur va a ampliar todavía esto más, ahora lo vamos a ver en un minuto, porque va a decir que así como se pasó de la palabra de Aristóteles a la oración de los interaccionistas, también habría que pasar de la oración de los interaccionistas al texto más general en el que ocurre la oración y al contexto de la vida en general. Es decir, que la metáfora genera un efecto, un determinado efecto, al interior de cierto modo de vida. Si uno
no es por ahí una persona interesada en lo que está pasando en Venezuela, o tiene algún amigo venezolano, o le pasó algo parecido en su vida o en su país, tal vez el poema de Cinzia no le genera el mismo efecto que si uno se reconoce, digamos, si ese texto está interactuando con otros textos. Y el conjunto de esos textos lo que forman es el mundo en el que vivimos. Entonces, entender una metáfora implica entender la oración, pero también implica tener una maestría del lenguaje, una maestría de la cultura, y es en este contexto interpretativo en general que las metáforas producen su efecto de sentido. Y esto nos daría la transición a un par de cositas nada más que voy a decir sobre Paul Ricoeur, que tiene un libro muy lindo que se llama La metáfora viva. Es un libro, voy a decir esto, es un libro muy lindo al que no recomiendo leer, porque es un libro que hace como un poquito, para mí un poquito de refritado, por usar otra metáfora, de teorías anteriores, y creo que para alguien, digamos, si están transitando este camino, yo invertiría más mi tiempo en leer a los autores, a los que crearon algo, ¿sí? A Aristóteles, a Lakoff, a Max Black, a Jacobson y algunos más. Pero bueno, es una opinión nada más. Seguramente algún partidario de Ricoeur va a querer matarme en este momento. Pero lo que me parece más interesante de Ricoeur es cómo glosa alguna de las propuestas anteriores. Entonces, resume esto que habían encontrado los interaccionistas, que sería que si la metáfora realmente fuera una sustitución de una palabra por otra, entonces digamos, poner Aquiles o poner el león generarían el mismo efecto. Explicar la metáfora, traducir el poema de Cinzia, parafrasearlo en un lenguaje literal, ¿no? Lo que está diciendo es que perdió un montón de cosas afectivas, emocionales y materiales. Bueno, si realmente la metáfora sería sustitución, no habría modo de que entonces la metáfora genere nuevas significaciones. ¿Mm? Es decir, que la metáfora serviría simplemente como catacresis, no sé si se acuerdan de esa palabra. Es decir, nos falta un término y lo reconstruimos metafóricamente, pero lo podríamos parafrasear y sería lo mismo. Claramente esto no es lo que sucede. La metáfora genera efectos nuevos de significación, por lo tanto la teoría de la metáfora como catacresis, como llenar este vacío semántico, debe estar mal. La metáfora, como dicen los interaccionistas, genera algo nuevo. Entonces, lo que hace Ricoeur es sistematizar esto. La primera fila sería Aristóteles, ¿no? Lo que él llama la definición nominal de la metáfora. Está bien, si yo defino lo que hace la metáfora como el término que está trabajando como metáfora, sustituye a otro, toma una significación prestada. Y en ese sentido opera al nivel semiótico, dice, a nivel de los signos, ¿no? Dice Ricoeur. Pero los interaccionistas nos mostraron que en realidad se da en el contexto de una oración, de una predicación, de decir que algo es otra cosa. Necesitamos reconstruir este marco, como nos dice Max Black. Y aquí ya nos internamos en el campo de la semántica, de entender las significaciones de las oraciones. Pero a su vez, dice Ricoeur, hay que dar un salto más. Así como pasamos de la semiótica a la semántica, hay que pasar de la semántica a la hermenéutica. La metáfora se da en una oración, que se da en un texto, que se da en la vida. Y se da en el contexto de algo que ya, siempre volvemos a Aristóteles, ya había dicho Aristóteles. Y es que la literatura es mímesis. La literatura es una imitación en el sentido de una elaboración, de una recreación de lo que nos ocurre en la vida. Y entonces necesitamos el trabajo hermenéutico para, no sé, para entender cualquier metáfora que pueda haber en cualquier, digamos, la hermenéutica como disciplina surge, en primer lugar, para la interpretación de los textos religiosos, ¿no? Es un buen ejemplo. Uno puede encontrar en un texto religioso una metáfora o una alegoría y la tiene que poner en el contexto primero del texto, pero después en el contexto de toda la religión, que es, en último término, un modo de vida. Bien. Bien. Vamos a saltear esto.
para entrar directamente a Lakoff y Johnson, que es lo que nos interesa para hoy. Y hablando de saltear, yo quiero, digamos, repito esto, ¿no? Quisimos hacer un curso breve en 6 encuentros y quería poner un poquito, detallar como los autores importantes que nos quedan afuera, así como en Aristóteles o en los interaccionistas, por supuesto, o en Jacobson, podríamos profundizar mucho más, hay otros que casi no hemos nombrado. ¿Sí? Y si alguien quiere, me puede preguntar por el Classroom o después en el chat, si quiere saber un poquito de qué va cada uno, podemos tomarnos un ratito para hablarlo. Pero pensábamos, también revisando esto con Sofía, que en este recorrido, bueno, habría cosas que podríamos haber incluido. Quintiliano, Cicerón, John Searle, que nombré hace un ratito, Donald Davidson, que es el que dice que las metáforas no tienen sentido, Thomas Kuhn, que habla de las metáforas en la ciencia, James Perelman, que habla de la retórica del siglo XX, y Borges, que tiene un par de escritos, unos que es el sobre las Kenningar, las metáforas en la saga nórdica, y también creo que en 7 noches tienen unos comentarios muy interesantes sobre cómo opera la metáfora. Quedarán para algún encuentro futuro. Así que vamos a nuestros héroes del día, que son Lakoff y Johnson, que publican este libro en 1980, Metáforas de la vida cotidiana, se tradujo ese título como se tradujo al español. Vemos el problema de traducción, es Metaphors we live by, sería algo así como metáforas por las que vivimos o a través de las cuales vivimos. La idea es, en el título ya está planteado esto, la metáfora no es un adorno, no es un ornamento, la metáfora estructura nuestro pensamiento y nuestras experiencias cotidianas. Es una visión muy radical de la metáfora que la pone, radical en el sentido literal, que ponen a la metáfora en la raíz de lo que es nuestra experiencia vivida y nuestra interpretación y nuestro pensamiento de las cosas que nos pasan cada día. Un libro que revolucionó todo. Acá, si bien es un libro en colaboración, sabemos que esto es sobre todo el trabajo de George Lakoff, ¿sí? Que después siguió publicando, sin la colaboración de Mark Johnson, siguió publicando sobre estos temas. Lakoff, quiero contar un par de anécdotas para empezar. Una es, ya que la vez pasada hablamos de Jacobson, es que Lakoff cuando tenía 20 años estaba estudiando en el MIT, en una universidad en Estados Unidos, y a él lo que le interesaba era la matemática y la poesía inglesa. Y esto creo que es 1961, y en ese año Noam Chomsky inaugura su departamento de lingüística en el MIT. Y hay como un evento de celebración de que Chomsky está inaugurando su departamento de lingüística. Era un joven académico en ese momento, pero ya era muy influyente. Entonces Morris Hall, que es otro famoso lingüista, como parte del evento que hacen, invita nada menos que a Roman Jacobson a dar un curso de poética al MIT. ¿Sí? Están todas las figuritas acá. Entonces, en un reportaje, George Lakoff cuenta que él tenía 20 años y que tenía un advisor, un consejero que le decía, digamos, más o menos lo ayudaba en su carrera. Le interesaba la matemática y la poesía inglesa. Y el advisor le dice, el consejero le dice, mirá, va a venir Roman Jacobson y va a dar un curso sobre poética. A vos te interesa la poesía inglesa, tenés que ir. Pero además, como Jacobson es lingüista, tendrías que hacerte el curso que da Morris Hall, así conoces un poquito de qué se trata la lingüística y entendés más de lo que dice Jacobson. Entonces, Lakoff hace el curso con Hall y además va al curso de Jacobson y parece que ya era un joven brillante. Y en una de esas, Jacobson le dice, ¿sabés qué tengo? La semana que viene no voy a estar. Me tengo que ir a dar una conferencia a otro lado. ¿No querés reemplazarme en mi clase? Dice, pero ¿y yo qué voy a hacer? Dice Lakoff. Bueno, vos tenés este análisis de Yeats, el poeta inglés, que a mí me parece muy pertinente para las cosas que estamos viendo. ¿Sí? ¿Por qué no das vos la clase? Entonces, Lakoff, con 20 años, da una clase a estudiantes de doctorado, ¿no? del MIT,
que estaban haciendo el curso con Jacobson. Pero por otro lado, en el curso de donde está Morris Hall, él conoce a todos los chomskyanos. Y acá hay una divergencia interesante, y tiene que ver un poco con un comentario que hacía Emilio, si lo entendí bien, un comentario que hizo Emilio en el Classroom esta semana. Cuando hablábamos de Jacobson y hablábamos de la afasia, y decíamos un poco somos todos afásicos, y esto como que nos humanizaba, nos hacía esto de que no, nos falten las palabras, de que digamos, alcanzame el cosito que está arriba del coso, que digamos, que nos confundamos en nombre de las personas, este fracaso del lenguaje, que después tanto explota el psicoanálisis, tiene que ver con que con la poética, con esta capacidad de sustitución, con lo que desde la primera clase vemos como el error, ¿se acuerdan esto del error que veíamos en el poema de Anne Carson? Creo que era, o en la segunda clase. Con un enfoque entonces, tal vez parece que estoy dando vueltas, pero el punto que voy es esto. El enfoque de los chomskyanos que Lakoff conoce a los 20 años es un enfoque que compara al ser humano con una computadora. La gramática universal que propone Chomsky es pensar que en la cabeza tenemos reglas, tenemos mecanismos como si fuera un software, un programa de computación que va siguiendo instrucciones, que va siguiendo pasos y que consigue armar una oración. Y es verdad que hay una computación en la producción de una oración. Hay un orden sintáctico, hay concordancias, hay casos, ¿no? Hay tiempos verbales. Todo esto requiere seguramente algún tipo de habilidad que hacemos de manera automática, que está encapsulada en nuestro cerebro, y que Chomsky compara con las computadoras. Pero Lakoff, cuando está yendo a este curso de Hall, que comparte con los chomskyanos, él ya se da cuenta que él es diferente, que él está más cerca de Jacobson y de la poética. Y él dice, yo siempre fui un humanista. Y su concepción de la metáfora entonces, si bien estuvo de moda y fue totalmente dominante en los años 70, en los años 80, el enfoque chomskiano, el libro que escribe Lakoff con Johnson acerca de la metáfora toma una avenida distinta. Va por otra ruta. No puedo evitar escuchar las metáforas que digo, perdón. Va por otra ruta, por otra avenida, que es este enfoque más humanista que él aplica al análisis de Yates y que lo hace sentirse más cerca de Jacobson que de los chomskyanos o, como en el comentario de Emilio, de los estructuralistas, que en algunos casos también tienen esta visión más matemática y determinista y computacional del lenguaje. No sé si es cubrir demasiado terreno, si se entiende, pero bueno, me parecía importante para plantear de dónde viene Lakoff. Una anécdota más, también que me parece muy relevante. Hay un video que está en YouTube, en inglés, ahí donde Lakoff cuenta cómo se le ocurrió la teoría. Y es que él estaba, creo que en una universidad de California, no me acuerdo, si era creo que era Berkeley. Y él era un joven profesor en Berkeley dando clases en el college, chicos jóvenes dando clases sobre lingüística. Y dice que un día llega una chica llorando. Dice que eran 7, 8 nada más en la clase. Y llega una chica llorando. Y se sienta y él trata de seguir dando la clase, pero en un momento se hace como imposible. Todos están viendo que esta chica está llorando. Y entonces, bueno, dice, era Berkeley, era California, los 70, entonces paramos la clase, nos sentamos en ronda, y dijimos, bueno, a ver, contanos qué te pasa. Y la chica dice, no, me peleé con mi novio. Y dice, ¿cuál es el problema? Y mi novio dice que nuestra relación está en un callejón sin salida. A dead end street, un callejón sin salida. Y entonces dice que Lakoff cuenta que él empieza a preguntar, bueno, ¿y qué quiere decir que está en un callejón sin salida? Bueno, quiere decir que la relación no avanza, que no vemos nada adelante. Entonces, dice que se entusiasman en la clase y empiezan todos a ver un montón de ejemplos que parecen seguir el esquema metafórico de que el amor es un viaje. Uno puede decir cosas como avanzamos mucho juntos, superamos muchos obstáculos, ya no podemos volver atrás, estamos en un callejón sin salida o en una encrucijada, la relación no avanza, estamos estancados, siento que descarrilamos, esta relación descarriló. O
También puede decir que la relación está por naufragar o que se hunde, o que hay que atravesar la tormenta o llegar a buen puerto, o que no es momento de abandonar el barco. Fíjense que son todas metáforas en las cuales el amor es un viaje, pero puede tener variantes distintas, porque el vehículo puede ser un auto, o podemos ir a pie, o podemos ir en un barco, según la variedad específica de metáfora que estoy usando. Lo primero, lo que dice Lakoff es: a los lingüistas nos gustan mucho las generalizaciones. Entonces, cuando vimos que esto de que la relación de esta chica estaba en un callejón de salida no era un caso puntual, sino que era que se podía generalizar a muchos casos, eso los empezó a entusiasmar a todos, a él como profesor sobre todo, hasta que en un momento esta chica los interrumpe y dice: sí, pero ustedes están todos hablando muy entusiasmados, pero mi novio me está dejando, no me están resolviendo el problema, ¿sí? Entonces, acá Lakoff dice que él da un paso más. En primer lugar, se da cuenta que esta metáfora es sistemática. Y esto es interesante porque vuelvo a esta diapositiva para decir algo muy importante para entender la teoría de Lakoff. Desde la teoría anterior, desde Aristóteles e incluso desde los interaccionistas, todas estas serían metáforas individuales. Hemos superado muchos obstáculos, sería una metáfora, donde obstáculos sustituye problemas en la relación. O ya no podemos volver atrás, sería otra metáfora, donde, por ejemplo, ir adelante significa proseguir con la relación o seguir buscando los objetivos de la relación, y volver atrás sería abandonar esos objetivos. ¿Se entiende? Estamos en un callejón sin salida sería otra metáfora. Fíjense que hay 3 niveles de análisis posibles. Yo me puedo fijar en la palabra y entonces decir: obstáculo es la metáfora, reemplaza a inconveniente. Un obstáculo en el sentido de algo que se interpone en el camino. Pero después vienen los interaccionistas y dicen: no, pero esto ocurre en el contexto de una oración, ¿sí? Es decir, que la metáfora, para entender la metáfora tenemos que trabajar con toda la oración. La metáfora es el marco y el foco, son las dos cosas. ¿Me siguen? Pero después viene Ricoeur y dice: bueno, en realidad es todo el contexto de vida y de lenguaje. Y Lakoff dice: no, la cosa va por otro lado. En realidad estas no son todas metáforas individuales, sino que la metáfora es: el amor es un viaje. Y estas son distintas expresiones metafóricas. Son distintas expresiones, pero todas responden a la misma metáfora. En la mente de las personas que dicen y que entienden estas expresiones, en todas está funcionando la misma metáfora que compartimos en nuestra cultura, y que es que el amor es un viaje. ¿Se entiende? Y estas son distintas expresiones metafóricas que vienen a... son como manifestaciones distintas de la misma metáfora. Es mucho más elegante y más económico y más potente ver que acá hay una única metáfora funcionando, operando detrás de todas estas expresiones metafóricas. Entonces, cuando esta chica se enoja, dicen: mi novio me está dejando, ¿saben por qué? Porque él está pensando en términos de esta metáfora. Si le cambiamos la metáfora, tal vez va a pensar otra cosa, ¿sí? Es decir, que lo que se da cuenta Lakoff ahí es que no es solamente una equivalencia o un efecto estético, sino que pensamos, acá estamos pensando en el amor con la metáfora del viaje, y estamos tomando decisiones acerca de nuestra vida, como si el amor fuera realmente un viaje, como si realmente estuviéramos en un callejón sin salida. Piensen, para tomar 2 metáforas de viaje, en una pareja que usa una metáfora náutica versus una que usa una metáfora de un auto. Si estoy en un callejón sin salida, no tiene solución. Me tengo que bajar y abandonar el auto. ¿Se entiende? En cambio, si pienso en una metáfora náutica y estamos juntos en el barco, o nos ahogamos los dos o llegamos a buen puerto. Cambio la metáfora, cambia la manera de pensar. Bien. Esto no es un caso individual. Hay muchos casos que entonces empiezan a... Esperen un segundo. Hay alguien que
Creo que sí. Bien, hay muchos casos donde vamos a ver que se mapea un campo conceptual sobre otro. Esto es lo que está ocurriendo para Lakoff. Se mapea el campo conceptual, se proyecta el campo conceptual de los viajes sobre el campo del amor. Leo al amor en términos de los viajes, ¿sí? O de las relaciones en términos de un viaje. Lo mismo, piensen, y este es el ejemplo que ustedes lo tienen en el texto, es el ejemplo con el que empieza el libro de Lakoff, que es Una discusión es una guerra. Fíjense cómo hablamos acerca de las discusiones, cómo discutimos acerca de las discusiones, porque nos metacomunicamos. Finalmente, cuando estamos en una discusión apasionada y profunda con alguien, empezamos a decir cosas como, por ejemplo, me estás atacando, ¿sí? O este tipo de cosas estos ejemplos que están acá. Tus premisas son indefendibles. Marisa atacó los puntos débiles de mi razonamiento. Las críticas de Nancy fueron acertadas. Dieron en el blanco. Derribé su explicación. Nunca le gané una discusión a Berta. Tu punto de vista presenta flancos débiles. Pulverizó mis argumentos. Los destruyó. Y siempre van a encontrar metáforas bélicas para hablar de las discusiones. Y entonces lo que dice Lakoff es, no es solo que proyectamos un dominio sobre otro, sino que realmente cuando usamos esta metáfora de que una discusión es una guerra, empezamos a pensar en términos de ganadores y perdedores. Empezamos a pensar en términos de si se avance, si avancé sobre el territorio del otro o si cedí territorio en la discusión. Es la manera en la que vemos la discusión cuando la pensamos con la metáfora de la guerra. Un ejemplo, bueno, pensamos, sentimos y actuamos en base a esta metáfora. Vivimos las discusiones como si fueran combates. Podemos ganar o perder discusiones. Vemos al interlocutor como un oponente. Atacamos sus posiciones, defendemos las nuestras. Ganamos y perdemos terreno. Planeamos y aplicamos estrategias. Si encontramos que una posición es indefendible, podemos abandonarla y tomar una nueva línea de ataque. Pensamos a las discusiones y actuamos en términos de este esquema. Muchas de las cosas que hacemos al discutir están estructuradas por el concepto de guerra. Aunque no hay una batalla física, hay una batalla verbal. La estructura de un argumento, ataque, defensa, contraataque, refleja esto. En nuestra cultura vivimos según la metáfora. Una discusión es una guerra. Ella estructura las acciones que realizamos al discutir. ¿Qué pasaría, dice en algún momento Lakoff, si tuviéramos la metáfora una discusión es una danza, por ejemplo? ¿Llamaríamos a eso una discusión en nuestra cultura? ¿No? Vamos a volver sobre eso ahora en un ratito. Bien. Otra metáfora muy común. Las ideas son alimentos. Lo que dijo me dejó un mal gusto en la boca, un gusto amargo, podemos decir, en la boca. Este documento contiene hechos crudos, ideas a medio cocinar. Hay demasiada información que no puedo digerir. No me puedo tragar esa opinión. Es un lector voraz, es un traga. Devoró el libro. Esta es la parte jugosa del artículo. Esta idea ha estado fermentando durante años. De nuevo, la metáfora acá es una sola, es las ideas son alimentos. Y son todas expresiones metafóricas que están basadas en esa única metáfora. Bien, entonces esto es el giro que hace Lakoff. Es decir, no son muchas metáforas, es una única metáfora. Tiene un único mapeo conceptual. Bueno, esto lo podemos pasar. A mí me gusta la de las teorías como edificio, ¿no? Uno puede socavar una teoría, decir que una teoría tiene fundamentos fuertes. Bien. Entonces, lo que nos dicen Lakoff y Johnson es que la metáfora no es solamente un recurso de la imaginación poética, no es un adorno retórico, que es parte del pensamiento y del lenguaje cotidianos, que estructuran al pensamiento. No es solamente una cuestión de elección de las palabras, que la metáfora está omnipresente en la vida cotidiana, no solamente en el lenguaje, sino también en el pensamiento, en las emociones, en la comunicación y en la acción. La esencia de la metáfora es comprender y experimentar un tipo de cosas en términos de otros. Entonces, estos dos términos que interactúan en la metáfora
han recibido distintos nombres a lo largo de la historia. Perelman habla de tema y foro, vimos antes vehículo y tenor para Richard, vimos marco y foco para Max Black, y los términos que usan Lakoff y Johnson son dominio fuente y dominio objeto, source domain y target domain. El dominio fuente es aquel del cual tomamos nuestros conceptos. Y el dominio objeto es aquel del que estamos hablando. Y lo que dicen es que en la vida cotidiana, el dominio objeto, es decir, aquello de lo que estamos hablando, generalmente es algo abstracto, por lo menos difícil de conceptualizar. ¿Qué es una relación? ¿Quién me puede definir bien lo que es una relación afectiva? Bueno, tiene que ver con el compromiso, con los objetivos en común, pero también con las emociones, con el amor. Es muy difuso, pero si pensamos una relación como un viaje, todo se nos vuelve más vívido, más claro. Una metáfora, por ejemplo, bastante común es el tiempo es dinero, ¿no? ¿Qué decimos? Decimos cosas como, no te puedo prestar más de mi tiempo, me estás haciendo perder el tiempo, estoy desperdiciando el tiempo, tengo que invertir mi tiempo en hacer algo productivo. Deja de gastar el tiempo. Es decir, ambos son recursos, podríamos pensarlos como recursos escasos y valiosos. Pero con el dinero tenemos una experiencia cotidiana que nos permite entenderlo mejor, cuantificarlo, medirlo, y entonces se convierte en un dominio fuente que podemos proyectar sobre este dominio objeto, tan abstracto, tan difícil de entender, que es el tiempo. Bueno, que es una idea, pasaría lo mismo, pero tenemos una experiencia interesante con los alimentos. Entonces, vemos a las ideas como alimentos. El dominio fuente es el alimento y el dominio objeto es la idea. Bien. Entonces, la metáfora no es un adorno del lenguaje, sino que la metáfora ocurre en este mapeo, es decir, que es un mecanismo conceptual. Pero así como la metáfora se conceptualiza, se convierte en parte de nuestro sistema conceptual, en Lakoff, al mismo tiempo podemos decir la complementaria, que es que entonces los conceptos no son literales, que los conceptos con los que vivimos y nos comunicamos en la vida cotidiana son todos metafóricos, o la gran mayoría. Bueno, casi siempre en los dominios fuente ustedes van a ver que hay como una experiencia más concreta, más que tiene que ver con la vida cotidiana, que nos permite entonces tener una comprensión básica de lo que ocurre en el dominio fuente. Por ejemplo, viajamos, nos desplazamos de un lugar a otro. Esta experiencia, que además es compartida en nuestra cultura, nos permite entonces proyectarla sobre un dominio nuevo al que llamamos dominio objeto. Bien, una cosa importante de estas metáforas y de cualquier mapa, ¿no? Como en la frase, el mapa no es el territorio. Un mapeo siempre es parcial. Si ustedes tienen el mapa que usaban en la escuela primaria o en el secundario, es o político, ¿no? O geofísico, o puede ser un mapa económico. Es decir, cada mapa rescata un aspecto del territorio. Pero así como destaca un aspecto, deja de lado otros. Entonces, cuando yo digo que una discusión es una guerra, estoy enfatizando este elemento adversarial, competitivo de la discusión, donde tiene un elemento de combate, con un vencedor y un perdedor. Pero se me pierde otro elemento, que es el elemento cooperativo, que muchas veces discutimos con una persona en el contexto de que, por ejemplo, somos socios en una empresa y estamos en una empresa así conjunta para lograr un objetivo común. Entonces, la discusión tiene un elemento colaborativo y tal vez si llegamos a una perspectiva más enriquecida, y bueno, tal vez ahí funcionaría mejor la metáfora de la discusión como una danza. ¿Sí? De la discusión como una danza pasa lo contrario. Por ahí aparece este elemento espontáneo, de ida y vuelta, de algo que construimos entre los dos, donde la suma es más, donde el total es más que la suma de las partes, pero se nos pierde el aspecto competitivo. Es decir, que hay mapeos alternativos. Hay muchas metáforas para lo que es una idea, por ejemplo.
cada metáfora va a subrayar o enfatizar un aspecto, pero va a oscurecer otros. Bien, y acá Lakoff nos dice entonces que lo que hace la metáfora es una especie de proyección matemática, ¿no? Donde imagínense que el rombito de arriba es el dominio objeto, lo que queremos explicar, y el dominio fuente es lo de abajo, es como ese, con ciertas reglas, queda proyectado en la nueva superficie, pero habría otras reglas posibles para hacer la proyección, como se ve bien en el caso de la geografía, en el caso de los mapas, que según el método de proyección que utilizo para representar el globo terráqueo, voy a tener mapas muy distintos. Argentina o la Antártida puede ser chiquitita, casi inexistente, o puede ser gigante, como se ve en el mapa de la derecha. Hay un montón de métodos distintos de proyección. Lo mismo ocurriría entonces con las metáforas. Volvamos entonces al amor es un viaje. La conclusión que llega Lakoff después de hablar con esta chica es que no solamente tengo esta metáfora de base, el amor es un viaje, no solamente hay una proyección donde a cierto término del dominio objeto le corresponde un dominio fuente. O sea, lo que está a la izquierda sería el dominio fuente y lo que está a la derecha el dominio objeto. Entonces, el dominio fuente es, o lo voy a decir al revés, lo que en el dominio objeto a la derecha son las personas que están en la relación, en la metáfora son los pasajeros. La relación misma es el vehículo, por ejemplo, el auto en el que van. Los objetivos de la vida que tienen juntos en esa relación sería el lugar al que se están dirigiendo, el destino del viaje. Los problemas de la relación serían los obstáculos físicos. Pero dice Lakoff, no solamente hay en esta proyección una relación punto a punto entre el dominio objeto y el dominio fuente, sino que también transfiero las formas de pensar el dominio fuente, las transfiero al dominio objeto. Pienso a las relaciones como si fueran viajes. Entonces, si estoy en un callejón sin salida, lo que me sugiere esta metáfora es que tengo 3 opciones como máximo. O nos bajamos del vehículo y lo abandonamos, que sería como dejar la relación, separarse, seguimos por caminos diferentes, diciéndolo metafóricamente. Podemos volver marcha atrás, démonos otra oportunidad, corrijamos el rumbo, volvamos para atrás y empecemos de nuevo. ¿Sí? O podemos no resolver la situación y quedarnos estancados en el lugar. Dicho sea de paso, Lakoff termina ese videito contando que la chica nunca se arregló con el novio, pero después se consiguió un novio nuevo y se casó y estaba muy contenta. Lo digo por si uno tenía la intriga. Bien, entonces, habiendo llegado hasta aquí, le voy a dar el micrófono nuevamente a Sofi para que presente el segundo poema que entrecruza dominios conceptuales, como en el poema de Cinzia con el que comenzamos la clase, y que es un poema de Leandro Giulio. Sofi. Hola. Me parece que no voy a poner la cámara porque está un poco lenta mi conexión. Ahí vi que estaba Leandro, así que un saludo grande al poeta amigo cercano de acá. ¿Cómo andás, Leandro? Bueno, les cuento que en el curso anterior trabajamos el poema de Cinzia. Esto creo que se los había contado como anécdota. Y a los pocos días encuentro este poema que para mí también me parece maravilloso y van a ver qué lindo cómo dialogan, cómo pueden dialogar estos dos textos juntos, de Leandro Llull. Leandro es un poeta argentino, vive en Rosario, es de Rosario, tiene un taller que se llama La Rama hacia el Este y escribió varios libros de poesía, Disonancia de Jardín, Horas Menores, A los Pibes Crudos, Maratón, El Gramo, poemas, etc. Un poeta re fecundo. Y bueno, vamos a ir directamente al texto y lo que quiero es que lo pensemos por ahí en función de lo que trabajamos por ahí desde la teoría.
de Max Black, marco, foco, tenor, vehículo, y esto que también empezamos a introducir, o que empezó a introducir Gus, que es el dominio objeto y el dominio fuente. No sé si hay un cuadrito, pero si hubiera un cuadrito, en ese cuadrito uno pondría como la correlación, ¿no?, entre el marco, el tenor y el objeto, en tanto una realidad como exterior o una realidad un poco más amplia, y foco, vehículo y fuente a lo que nosotros, o a las palabras, o lo que nosotros usamos y acá van también las metáforas, a lo que nosotros usamos como herramientas para embestir eso que sucede, esa realidad externa, eso como más amplio. Leo el poema, pienso que tendríamos que hacer como lo mismo, fíjense si pueden marcar algo que les resuene, y vamos a ir como hacemos siempre, que es como un ejercicio de desmenuzamiento o de alumbramiento a eso para entenderlo más, y a mí me parece maravilloso. Sé que lo digo de vuelta porque sé que muchas veces la función de la poesía es otra, que es la de causar placer, ¿no? Pero creo que también hay un placer increíble en poder meternos de lleno el poema y empezar a buscarle sentido, un sentido que, bueno, que puede ser más amplio en tanto realidad social, política, económica, o un sentido que tiene que ver también como más subjetivo, ¿no?, lo que uno interpreta de lo que dice el texto. Bueno, números. Con la luz apagada y una pata menos en los lentes, mi vieja saca cuentas para ganarle a la inflación. Tengo 5 años. El mundo es una cocina oscura y una mujer tentando que las cosas entren en sus números. Las cifras se ocupan de la impotencia y de la falta, y ella pega tickets, hace sumas en los márgenes, glosa y adjunta las notas garabateadas en retazos, siendo una de esas bocas desatinadas a salvarse por la maravilla del guarismo. Empiezo a entender que las verdades son un pequeño tajo de sol en la habitación ensombrecida, donde una mujer se desvive para que la matemática sea, como Descartes quiso, un arma que descompone y al final nos une. Bueno, yo marqué otras cositas en el poema de Ciencia y vamos a ir pensando estos dos poemas en relación. Fíjense que acá tenemos como un marco, un tenor o un objeto sumamente potente, digamos, para el decir. Como es muy difícil, ¿no?, pensar en esto en crisis económicas o en problemas que nos superan. Yo creo que también estos verbos usados o sacados de la matemática, ¿no?, hacer cálculos, contabilizar, dice Ciencia, sumar, restar, calcular, contar, multiplicar, proyectar, ¿no? Son todos términos, son todos verbos que nos ayudan a procesar lo que nos sucede, que no lo podemos entender. Fíjense que a mí me parece maravilloso, ¿no? Dice, siempre odié las matemáticas, porque sirve para esto, para contabilizar, para sumar ceros, dice en un momento, al dinero que solo compra hambre, para restar en una cuenta bancaria, para calcular impuestos, vampiros. ¿Cómo lo digo si no lo digo con estos verbos? O sea, ¿cómo se dice esa realidad si no es a partir de esas acciones, digamos? Multiplicar jóvenes a las mazamorras, dice, sumar balas a la cabeza, proyectar fechas futuras que son números donde mis ilusiones finalmente dejarán de ser ilusiones para hacerse verdades. Y a contrapelo, ¿no? Leandro dice, con la luz apagada hay una pata menos en los lentes. Fíjense la metáfora que es para Lakoff y Johnson, la pata de la mesa o la pata del lente, puede ser una metáfora muerta,
pero acá adquiere otro valor, porque la pata menos en los lentes nos está advirtiendo de una situación, ¿no?, de precariedad, se podría decir, económica, o de un problema que es superior, que excede directamente, digamos, a la composición de los anteojos. Dice, mi hija saca cuentas para ganarle a la inflación. ¿Se acuerdan que también habíamos trabajado esta metáfora, que era la metáfora de la personificación, ganarle a la inflación? Como que la inflación fuera una persona, está animizada. Y después, un poquito más abajo, Leandro dice, tengo 5 años, el mundo es una cocina oscura y una mujer tentando que las cosas entren en sus números. Tentando que las cosas entren en los números. Me parece una metáfora genial. ¿Cuántas veces uno sienta que, ¿no?, que los números dan cuenta de otra cosa, de esto, dan cuenta de los proyectos, de las expectativas, de la supervivencia, de las cuentas, es fuerte. Y a contrapelo, Cincia nos dice, contar árboles, contar flores, contar golondrinas. Al menos intentar matemáticas poéticas para no morir. De vuelta, ¿no? La necesidad de la metáfora para representarnos asuntos sumamente abstractos. Bueno, ahí está de vuelta funcionando la imaginación poética, pero también la metáfora como herramienta de proceso, de procesamiento mental, de alguna manera. Y acá hay otro de Leandro que me gustan mucho, otros versos. Empiezo a entender que las verdades son un pequeño tajo de sol. Ahí la metáfora está clara, ¿no? La verdad como esto, como la luz, como algo de la luz, pero también hay algo de lo sensorial. Quizás la verdad no sea tanto estar pendiente de lo que sucede dentro de lo político, lo social, lo económico, sino la verdad es algo que nos embiste en una cocina oscura, en un cuarto, en una conversación con un amigo, en una conversación con un hijo. Bueno, me parece maravilloso. Y después, que les quería mostrar esto que también me parece interesante, como la necesidad, bueno, en Cincia está como clarito esto de meterse en esa realidad, o sea, como involucrarse en esa realidad de una manera subjetiva. Cincia dice, dibujar cuadrados, triángulos, rectángulos, donde finalmente encajar, ¿no? Ahí ya la realidad se le pone un poco más activa y ella tiene que buscar el medio de encajar en esa realidad que le fue dada. Y después, bueno, trazar círculos y caminar dentro de ellos en una sucesión infinita de kilómetros hacia ninguna parte. También estas figuras que pueden entrar en la matemática, cuadrados, triángulos, rectángulos, reafirmando, reforzando esto, ¿no?, que tiene que ver con los lugares, los momentos, el camino, también acá está, ¿no?, la metáfora del camino, la metáfora de la vida como camino. Trazar círculos y caminar dentro de ellos en una sucesión infinita de kilómetros hacia ninguna parte. Y por otro lado, Leandro, que dice, las cifras se ocupan de la impotencia y de la falta. Ella pega ticket, hace sumas en los márgenes, glosas, junta las notas, garabateadas en los retazos. De vuelta, desde lo concreto, como tratando de interpelar o tratando de procesar esta realidad que nos excede. Y lo digo, retomando un poco lo que decía Gus, dice Gus, en un momento cuando estaba hablando de Lakoff y Johnson, creo, dice, o de Max Black, ahora me sacas de la duda, dice, no es un juego de palabras, acá no hay un juego de palabras, es verdad que suena hermoso y me encantan estos poemas, son divinos estos poemas, pero acá no hay solamente un juego de palabras, acá hay una metáfora, hay metáforas que nos sirven
para interpretar, para procesar el dolor, la impotencia, la violencia, muchos sentimientos de vulnerabilidad. La metáfora nos ayuda, esta metáfora que viene de este objeto que podría ser las matemáticas, ¿no? Con todo su aporte desde lo semántico, contar, fíjense los verbos, está contar, multiplicar, dividir, etc. Pero no es un juego de palabras, es un mapeo que se hace para poder, digamos, tener una constelación un poco más subjetiva de lo que está sucediendo en una realidad más amplia. Bueno, vamos a abrir el diálogo, como hacemos siempre, un ratito. Si quieren, Sofi, si sí, querés leer genial. el chat. Sí, eso te iba a decir, genial. Dale. Retomo Está un poquito lo Leandro del chat. también. Perdón, Dale. está Leandro también. Si Leandro Vos, tiene ganas de Leandro, aportarnos algo, si quieren tenés ganas de preguntar. decir algo? Ah, perdón. ¿Tenés ganas de decir algo ahora, Leandro? O como vos quieras. Podemos obligarte a hablar ahora o podemos esperar un poco, es un chiste, ¿no? O esperar un poquito a leer el chat y los comentarios de la gente. No sé si tenés ganas de comentar algo ahora. Hagamos así, Gus. Lee el chat, que yo acá lo tengo muy Dale. chiquito en el celu. Dale. Y bueno, pensémoslo entre todos. Yo estoy tirando una suerte de análisis Bien. de esta teoría, pero se puede ampliar un poquito más. Héctor hablaba de Corazón de León, hablando seguramente de la metáfora del león. Lía, cuando estábamos con esto del pasaje de la metáfora de la palabra a la oración y la oración a la experiencia, dice: el contexto de vida es el que le da sentido a las experiencias vividas. A Héctor, esto de nadar de noche, a él le sugirió ver las estrellas al nadar de noche, infinito. Pero Sonia dice, pensaba en la metáfora muerte, nadar de noche, sería como estar obligado a bracear en la oscuridad. Podría decirse que eternamente, sin poder ver la orilla, sin saber a dónde se va. Un buen ejemplo de cómo tenemos paráfrasis distintas de esta misma metáfora que es tan abierta, ¿no? Janet, me parece que Janet entró tarde, pero tiene que ver con que creo que en algunos países cambió el horario. Por eso, creo que estás en México. Bien. Se derrumbó la teoría, dice Sonia, hablando de esto de las teorías como edificios. Jorge, la noción de reconocer el ámbito en que se integran las variantes de la metáfora es similar al trabajo de codificación a partir de una categoría central. Sí, de hecho, Lakoff después de esto tiene un libro en donde habla específicamente sobre las categorías del pensamiento, y el libro tiene un título muy divertido, que el título del libro es Fuego, Mujeres y otras cosas peligrosas. Que, de nuevo, no es una metáfora, pero nos habla de esta habilidad que requerimos para identificar similitudes cuando interactúan los términos. Juliana dice que no se sepa si es guerra o danza. Creo que es una cita, no sé de dónde es. Mariano dice, la metáfora en el ámbito conceptual es principalmente la transmisión de un concepto a partir de un contexto explicado, de forma en que dos conceptos conforman este. Esto lo que hace es que no es una cuestión lingüística, se transforma en un ejercicio semántico. Bien, sería una buena glosa de Lakoff y Johnson. Héctor, ¿cómo definir el tiempo? Algo entre un pasado y un futuro, y aparecen metáforas. El tiempo es oro, tiempo al tiempo, donar el tiempo, pérdida de tiempo. Sí, hay la metáfora fundamental de la que hablan Lakoff y Johnson, que se usa en muchísimas culturas, pero no en todas, que tenemos para hablar del tiempo, es espacializar el tiempo. Típicamente, el futuro es lo que está delante, el pasado es lo que está detrás. No nos damos cuenta de que esto es una metáfora, pero todo el tiempo decimos, cuando llegue fin de año, ya están por llegar las vacaciones de invierno, ¿sí? Falta poco para llegar a la época de exámenes. Usamos todo el tiempo, se nos vienen encima las fiestas. Todo el tiempo usamos metáforas espaciales, a veces somos nosotros como un pasajero que va avanzando, y los eventos en el tiempo son puestos fijos, o a veces nosotros estamos quietos y es como una cinta en la que se van moviendo los eventos. Hay un par de lenguas
Creo recordar que una es el Aymara, donde el futuro está detrás y el pasado está delante. Lo cual también puede tener sentido, porque, de nuevo, acuérdense que esta proyección entre dominios, Lakoff y Johnson, y esto es algo que no vimos hoy, que la vez que viene vamos a ver, tiene que ver con nuestra experiencia corporal del mundo, con nuestra experiencia más básica. Las metáforas están, el término que uso en inglés, están embodied, están encarnadas. Entonces, ¿por qué el futuro está delante? Bueno, porque lo espacializamos y cuando nos movemos, las cosas que ocurren primero están más cerca y las que van, digamos, las que nos vamos encontrando más adelante a medida que avanzamos, son las que quedan más lejos. Bueno, lo estoy diciendo un poco tautológicamente, ¿sí? Pero dice que hay un paper, no lo tengo a mano ahora, que habla sobre las culturas en las cuales esto está al revés desde nuestro punto de vista, y el pasado está delante y el futuro está detrás, y para ellos tiene mucho sentido, porque el futuro es lo que no vemos, y el pasado es lo que sí podemos contemplar. Luis dice, las frías matemáticas, tan exactas y reales. Que sí, tenés razón, Luis, creo que ambos poemas juegan con esto, y en ambos aparece por eso como una especie de luz de esperanza al final, ¿no? Que las matemáticas sirvan, no me acuerdo ahora cómo dice el poema de Leandro, pero para dividir y para unir, ¿no? Como en análisis y síntesis. O en el poema de Cinzia, contar flores, contar golondrinas, aparece, bueno, que se concilien este frío poder de las matemáticas con lo crudo de la vida. Sonia dice, la pata de los lentes pasa a ser una necesidad menos urgente. Sí, pero estoy de acuerdo también con lo que decía Sofía, de que acá hay una interacción interesante y que tiene que ver quizás con una metáfora, que no sé si Leandro fue consciente o no de esto, pero es que también con la proyección no le falta un palito a los lentes, le falta una pata, están cojos, ¿no? Hay un lado doloroso de la proyección corporal sobre los lentes, en esta pobreza. La edad, dice Juan Pablo, nos regala una visión metafórica diferente al mismo evento. Es verdad, lo reconstruimos y muchas veces le diría que en una terapia pasa eso, cambia la metáfora. Hay escuelas posmodernas narrativas de la psicoterapia que dicen que se trata de eso, de usar metáforas más favorables para entender los eventos de nuestra vida. Sonia dice, en el poema de Cinzia, María dice, me encantan ambos poemas, me reflejan realidades cercanas y muy actuales, sí, lamentablemente. Sonia dice, en el poema de Cinzia parece que se le cambia el foco al marco, el dominio fuente al objeto, esto de empezar a contar flores, contar golondrinas y otras cosas. Sí, exactamente, el dominio fuente cambia de valor. Leandro ahí dice que quería esperar los comentarios, gracias. Dice que estuvo hermosa la clase. Jorge dice, es la metáfora un itinerario para la construcción de categorías. Sí, efectivamente, hay Lakoff y Johnson, y también, por ejemplo, Thomas Kuhn dice que la construcción, la invención de nuevas categorías sigue un camino muy parecido a la invención de metáforas, y a veces directamente consiste en inventar metáforas. Los grandes modelos científicos, las grandes innovaciones científicas, tienen este elemento metafórico siempre. Jenny dice, a mí me hace pensar un poco en la canción de Vallenato, que se llama Plegaria Vallenata, y también hace el ejercicio de pensar estas operaciones. Jenny, si querés, pegala acá en el chat o pegala en el Classroom la letra, estaría bueno. Claro. Juliana, las citas de Artaud, genial, no la conocía. Gustavo, Damián dice, podrían relacionar con la metáfora cognitiva la teoría del conocimiento de Piaget. Bien, voy a pensarlo. Sí, digamos, cuando Piaget habla de función semiótica y de imitación, tiene que ver con esto. Vamos a pensarlo. Sonia dice, cuando se dice matar el tiempo, se cambia el dominio fuente. Exactamente, Sonia. Es decir, que cambia la proyección. Puedo dejar, para hablar del tiempo, puedo pasar del tiempo es dinero, o pasar a esta personificación del tiempo, ¿no? Y entonces estoy matándolo al tiempo. De paso, les digo que este ejemplo, cuando Sofía decía que hay una personificación de la inflación, en ganarle a la inflación,
Lakoff y Johnson dicen efectivamente que esta es una metáfora sistemática también, la personificación de la inflación. Ellos toman un ejemplo que es, la inflación se está comiendo mis ahorros, ¿no? Hay de nuevo, tenemos un dominio objeto que es la inflación, que es complicadísimo, es abstracto, son procesos que tienen que ver con la pérdida del valor del dinero, con la impresión de dinero, con, no sé, el aumento del dólar en Argentina. Es muy complejo el proceso de la inflación. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos, dicen Lakoff y Johnson, una metáfora ontológica. ¿Qué quiere decir metáfora ontológica? A este proceso tan abstracto y tan complejo lo convertimos en una cosa, en una entidad. Y no en cualquier tipo de entidad, en un bichito o en una personita que se está comiendo lo que hay en mis bolsillos. La inflación se está comiendo mis dineros, mis ahorros. Emilio, hay un paralelo en ambos poemas. Los números ayudan a contabilizar la falta, la impotencia, lo intolerable. Cosifican de alguna manera lo que en principio parece ser solo falta. Sería metáfora ontológica también. La oscuridad versus la luz de las verdades, en Yule, las ilusiones que se convierten en verdades, en Richuti. Ambos poemas me hacen pensar que los números no son nunca simplemente entidades abstractas, ya sea porque son siempre palabras que ocupan un espacio semántico, o porque siempre cuentan algo, aunque ese algo sea lo que no hay. Algo que en su ausencia ha ocupado más lugar en la vida de los que menos tienen. Ahí podríamos relacionarlo con Piaget, Emilio, porque Piaget dice que contar es una forma de actuar, es una acción interiorizada. Entonces los números no son un reflejo pasivo de lo que ocurre en la realidad. La mamá contando y pegando los tickets está interactuando. Y este es el lado más esperanzador del poema de Leandro, me parece. No somos víctimas impotentes. Ahí está la mamá luchando para ganarle a la inflación. Alexandra, en números los lentes no se sostienen por sí solos, ya no funcionan como deberían y adelantan el esfuerzo extra que aparece en la madre. Claro, a mí eso me hace pensar, Alexandra, en una figura retórica que es mi favorita, creo, que es la hipálaje, que es que en lugar de ser la mamá la que ya no se puede sostener, son los lentes los que no se sostienen. Un ejemplo de hipálaje es cuando uno dice las cansadas lámparas de la biblioteca. En realidad los que están cansados son los lectores, ¿no? Pero aparece el adjetivo desplazado ahí a una cosa, a otro sustantivo. Acá aparece un poquito, yo lo veo, ahí Leandro después me va a corregir, pero lo veo un poco como hipálaje, ¿no? Los lentes, tenés razón Alexandra, los lentes ya no se sostienen solos. Por eso decía yo, están cojos. Bien, y ahí Jenny nos copió genial el vallenato y el link a YouTube. Solamente leo los primeros versos para mostrar, como dice Jenny, que va por el mismo lado la metáfora. Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías. Dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartida. Óyeme, Diosito Santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? Genial, no sabe nada de matemática Dios, si repartió así. Me encanta. Hermoso, Jenny, gracias. Después lo vamos a leer completo. Héctor, el niño experimenta la pobreza y la madre usa los números como un concepto de imponer la falta. Josefina, muchas de las metáforas del discurso poético no pueden ser reproducidas en el lenguaje literal, porque hay un espesor semántico que en la paráfrasis se diluye. Por eso no son fáciles de traducir y tienen un poder cognitivo insustituible. En los poemas se ve con claridad. Las metáforas colaboran a crear un clima emocional de angustia por la experiencia de la pobreza. Y Pálaje como lo que hacía Felisberto Hernández, exacto, y Alessandro, un hermoso cuentista y poeta. Me encanta. Bueno, qué lindos comentarios, me encanta que haya habido tantas reacciones. Y ahí Sonia dice, los lentes la madre, el mundo la cocina oscura, no alcanza para comer. Lo formuló como proporción de 4. Genial, para que veamos que Aristóteles también funciona, aunque hoy estamos concentrados en los interaccionistas. Bueno, me encantan los comentarios y dale, abramos los micrófonos a Leandro o cualquiera que quiera opinar. Leandro, dale. No, bueno, antes que nada le quería agradecer la invitación, la clase fue muy bonita. Y bueno, el recorrido del abordaje sobre la metáfora me pareció
digamos, interesante para ver algunas cosas, digamos, a nivel, digamos, como para pensar del otro lado de la escritura, ¿no? Digamos, o sea, no sé si acá, además de ser lectores o, digamos, o profesionales, me refiero a docentes o a estudiantes, etcétera, digamos, hay alguien que escribe, digamos, pero calculo que sí. Y bueno, digamos, como que estas cuestiones que tienen que ver con la lingüística siempre terminan siendo útiles a la hora de escribir, digamos. No como una forma de proyecto, digamos, de armar proyecto de escritura, pero sí como algo que tiene que estar dentro nuestro a la hora de sentarnos a releer, digamos, ¿no? Y que en el fondo, digamos, como vos decías, lo que planteaba Kuhn, digamos, abordando estas teorías, digamos, ¿no? O sea, abordando desde un pensamiento analítico o especulativo, digamos, los del fenómeno del lenguaje, digamos, ¿no? Y la lengua, creo que también se hacen procesos, digamos, creativos, y que por lo tanto, digamos, eso también termina influenciando a la hora de armar la sintaxis de una escritura, digamos, en términos de mímesis, ¿no? Digamos, en términos de más, digamos, podríamos decir, una escritura artística, literaria. Creo que termina siendo enriquecedor siempre eso. Digamos, el análisis, digamos, el trabajo de los lingüistas para mí digamos, termina siendo esencial a la hora de escribir, digamos, abordar eso. Entonces me pareció maravilloso eso. Y los comentarios, digamos, también, digamos, ¿no? Porque es algo que uno hace de un lugar tan vulnerable como escribir, digamos, ¿no? Tan digamos, frágil también, ¿no? Y bueno, que otro encuentre algo ahí es siempre reconfortante, porque creo en ese sentido que hay humanidad. A mí me emociona siempre esa cuestión, ¿no? Estar en contacto con otro a través de lo que se escribe, digamos. Ya sea yo como lector o como alguien que escribió algo, digamos, y que generó en alguien algo. Eso, digamos, para mí es importante. Gracias, Leandro. ¿Quién más tiene ganas de contribuir a algo, de comentar o de preguntarle a Leandro, o simplemente algún otro aporte que quieran hacer? Es el momento. Buenos días, yo quería aportar algo sobre Lakoff y Johnson que me parece muy interesante, que es básicamente la diferencia entre el contexto de la metáfora y el cómo construir un concepto, que es su aportación. Yo creo que es la más grande, y es el cómo explicar más sencillamente el ejercicio que se hace para construirla y el que hace la persona también para definirla, porque no es lo mismo construir una metáfora al cómo la interpretamos. Esto es lo interesante que a mí se me hace interesante en Lakoff y Johnson, es de que básicamente nosotros no viene con un contexto definido, sino que nosotros lo creamos a partir de dos conceptos que nos dan. Y eso es básicamente lo que me quería aportar. Sí, Mariano, gracias. La vez que viene, el sexto encuentro, vamos a trabajar más en profundidad de esto. Yo creo que todavía pasa, digamos, cuando uno ve las contribuciones justo antes de Lakoff y Johnson, Ricker, Davidson, Max Black, se hacen un embrollo bárbaro acerca de si hay reglas para producir metáforas o no, si hay reglas para decodificar, si son una creación siempre nueva y que por lo tanto no puede reducirse a ninguna regla, qué pasa con los conceptos que interactúan. Y es verdad lo que vos decís, al hablar de dominio fuente y dominio objeto, le dan una simplicidad a explicar cómo se producen estas metáforas
y cómo se comprenden y cómo se interpretan, que redefinió todo lo que estaba ocurriendo en el campo. Hay también, probablemente, una diferencia entre lo que ocurre en el campo de la poesía y en la lengua cotidiana. La teoría de Lakoff y Johnson funciona mejor para el habla cotidiana que para la producción artística o la producción poética. También vamos a tratar de hablar algo de esto la vez que viene. Pero en cuanto al habla cotidiana, la teoría de Lakoff y Johnson no solamente fue muy precisa, sino que inspiró investigación empírica en psicolingüística acerca de cómo la gente produce metáforas y cómo las vive las metáforas. Y hay unos experimentos increíbles, que es la primera teoría de la metáfora que viene como con una validación científica, empírica. Lakoff se considera a sí mismo un científico, no se considera un crítico literario o un lingüista especulativo. Si bien los libros son teóricos, pero de hecho sus hipótesis pueden ser validadas científicamente. Así que la vez que viene vamos a ver sobre esos experimentos que yo cuando los leí me dejaron muy entusiasmado. Bien, ¿quién más? Creo que Héctor quiere... ¿Puedo decir algo más? Bueno. Sí, sí. ¿Hablo yo? Sí, Día, te escuchamos. Bueno, sí. A mí lo que me tuvo como muy conmocionada o emocionada mientras iba escuchando de todo esto, era como darme cuenta de que cuán subjetivos somos, cuánto es el sesgo de lo subjetivo en cada una de las interpretaciones que hacemos. Y tomaba como ejemplo eso del nadar de noche. Lo del nadar de noche puede ser una cosa absolutamente terrorífica, como por ejemplo una situación traumática, una vez que íbamos nadando de noche y casi nos morimos porque nos ahogados, etcétera, o porque se volcó un barco, o un padre y un hijo que tienen una historia de haberse ido al río cercano o a la playa cercana a la noche y pasar momentos hermosos. Entonces, el nadar de noche tiene como, para los actores ahí, tiene exactamente, puede tener como explicaciones totalmente distintas, pero también lo es para el oyente, porque si yo estoy escuchando eso y lo relaciono con algo traumático o lo relaciono con algo placentero, también lo voy a vivir de una manera distinta. ¿Se entiende esto? Y me parece que eso también va unido con un concepto de Bateson, que tiene que ver con lo que vos decías, Gustavo, que es, bueno, el mapa no es el territorio, como que no, tenemos que diferenciar entre qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo, ¿no?, en cada una de estas situaciones. Es más, ¿puedo agregar algo más? Yo creo que para todos los argentinos, lo que pasó esta última semana, a mí por lo menos me pasó que yo leía esas poesías y me impactó muchísimo, porque es como que replicaba cosas que yo estuve escuchando toda esta semana de lo que pasó en Argentina, ¿no? Tal cual. Yo pensaba, mientras iba leyendo los comentarios también, que el poema de Leandro es muy sutil y me parece que más que hablar de la pobreza, habla de una clase media muy vulnerable, que también podríamos hacer esa diferencia. Digo, que la madre esté, bueno, hay una casa, hay una madre, digamos, hay un lente, tiene un lente, no es que le falta una pata, pero tiene un lente, tiene ticket, o sea, me parece que da cuenta más que de la pobreza, de la precariedad, de la situación social del momento. Yo, si no me acuerdo mal, Leandro, este poema vos lo escribiste en el 2013, yo no recuerdo la fecha. Sí, no, me parece, no, el poema, digamos, a ver, tiene una historia, digamos, es una escena, digamos, que vista a esa edad, digamos, en la hiperinflación alfonsinista, digamos, ¿no? Yo nací en el 83, digamos, entre el 88 y el 89 tenías 5 o 6 años, digamos. Es una escena, digamos, que mi vieja todos los sábados a la mañana, porque ella trabajaba, entonces, sábado a la mañana, o
a veces el sábado al mediodía, porque a veces trabajaba también los sábados de mañana, se ponía con el cuaderno en la cocina, no prendía la luz, porque la cocina tenía una ventanita, digamos, y con la luz digamos, de la ventanita, digamos, y los lentes, se ponía a repasar todas las cuentas de la semana porque se vivía al día, digamos. Pero yo esa escena, digamos, siempre, cuando empecé a escribir, digamos, con cierta, digamos, dedicación, siempre quise tomarla, digamos, de alguna manera. Pero no apareció, sino hasta más o menos, yo la debo haber escrito, ese poema lo había escrito cuando tenía 32 años. Era 4 años más o menos. Ahora tengo 37. 5, digamos, no sé. Lo debo haber escrito, sí, en el 2016, estoy seguro. O sea, me acuerdo del día que lo escribí porque lo escribí. Esto es lo loco, ¿no? De lo que es, digamos, la escritura. Yo fui a presentarle el libro a una amiga mía, leí en la presentación del libro, y mientras ella leía sus poemas, después de que yo presentara el libro, yo vi esa imagen de nuevo, y la vi entera. O sea, y la escuché, digamos, y la escuché a partir de la sonoridad de lo que estaba leyendo mi amiga, que el poema de ella no decía exactamente algo comunicable, digamos, que pudiera estar relacionado con esto, sino que fue su tonalidad, algo despertó, digamos, y cuando nos fuimos de ahí, porque no me iba a poner a escribir, yo ya estaba leyendo, yo estaba sentado en lo que sería un escenario, cuando fuimos a comer, agarré un papel que tenía en la mochila, digamos, en la carterita, y lo escribí. Pero bueno, también se escribe en un año, digamos, que esto es lo loco, se escribe en un año donde la inflación fue el 45%, ¿no? Porque ya, digamos, el libro se presentó cerca de fin de año. O sea, ya había habido, digamos, la liberación del cepo y lo que significó eso, digamos, el aumento de los alimentos, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que se volvió a eso, digamos, de una manera, eso reflotó, digamos, como que esas dos escenas, digamos, se volvieron a revivir, digamos. Creo que ahí es donde apareció el poema, digamos, ¿no? Que si bien es algo yo siempre había querido trabajar, nunca había tenido las palabras para hacerlo, ¿no? Y creo que más que las palabras, el tono, porque eso es lo importante en definitiva de un texto, digamos, al menos de poesía. Genial. Gracias, Creo que gracias, Héctor hace rato que tenía ganas de decir algo, me gustaría. Sí, a mí realmente era un poco así conocer la génesis de ese poema de Leandro, y más o menos ya me respondió. Y yo veía, digamos, a la mujer como protectora, como la que lleva la economía del hogar, y como un ejemplo, digamos, para los economistas que no han podido encontrar una solución para nuestro país. Y sin embargo, una madre que cuida la luz, que utiliza, digamos, lo indispensable, y a través de los números trata de dar de comer a su familia y de mantener a su familia. A mí me parece que es un marco referencial muy importante y de ejemplo para otros marcos que no corresponden a una Argentina equilibrada. Gracias, Héctor. Qué buen comentario, sí. Muy esclarecedor, sí. Estoy de acuerdo, y lo que quería decir es que lo que me gustó del comentario de Héctor, que como en la frase de Alfonsín, la casa está en orden, esto de un hogar es un país, es una metáfora muy común. Uno puede hablar del ama de casa como la ministra de Economía del hogar, ¿no? O a veces se habla del país como si fuera una casa. Y resulta que la palabra economía viene de oikos en griego, que significa casa. Eran las normas de la administración de la casa,
De ahí viene la palabra economía, que después se termina aplicando para la administración de los países. De nuevo, las metáforas tienen una base en la experiencia real, ¿no? Mercedes, creo que querés decir algo. Sí, gracias a Leandro por estar acá, porque es muy bueno tener al poeta enfrente y que cuente esto de cómo surge, porque en realidad cada uno tiene sus mecanismos, pero creo que esto de el evocar, que es otra concepción que se dice, no es tanto escribir en el momento, sino la evocación es lo que crea verdaderamente lo lírico o la poesía. Pero yo quiero resaltar, y agradezco esta evolución y todo el curso en realidad hasta ahora, porque yo tengo, lo vamos a seguir trabajando, este tratar de llegar a por qué ha cambiado y de qué modo ha cambiado el estilo de, por ejemplo, una cierta generación, este momento, la poesía contemporánea. Y ahora estoy comprendiendo, o he comprendido, a pesar de que todos estos temas yo los conocía así de oídas, de trabajo, digamos, personales, he entendido un poco que la construcción de la metáfora, la forma de ser concebida, es en realidad lo que le da características al estilo. El hecho de esta relación con lo cotidiano de una manera tan directa, que además lleva a profundidades tan grandes como son todos estos temas abstractos, pero no tan abstractos, sino muy reales, es lo que me permite discriminar cómo funciona la poesía, o me ha permitido hasta ahora en estos momentos, cómo funciona la lírica dentro de todas estas generaciones más contemporáneas y estas formas de transmitir lo lírico. Así que, y además le agradezco mucho que esté presente. Nada más. Gracias, Mercedes, por el comentario. Sí. Bueno, sí, bueno, otro encuentro intenso, va a ser casi la 1 acá en Argentina, así que vamos a ir cerrando. Pero bueno, si se quedaron con algo por decir, por favor, pónganlo en el Classroom, porque es súper enriquecedor el intercambio. Les quería decir, después les voy a estar mandando un mail que vamos a hacer un grupo de lectura más de teoría, que va a tener una dinámica distinta a esto, que va a ser más tipo grupo de estudio, grupo de lectura, donde vamos a trabajar distintos textos, y vamos a empezar con la interpretación de los sueños de Freud, porque la idea es trabajar textos fundacionales, como la crítica de la razón pura de Kant, o el contrato social de Rousseau, o la interpretación de los sueños. Eso va a funcionar los jueves en el mismo horario que 11 de la mañana de Argentina, aunque ya un par de personas que querían participar nos dijeron que tenían problemas con el horario, así que veremos después si podemos ajustarlo. Así que bueno, después les mando un mail sobre esto, y bueno, agradecerles de nuevo la presencia y la onda, y seguimos. No va a haber más bibliografía esta semana porque vamos a seguir trabajando con Lake of Johnson, que igual es bastante extenso lo que les dejé, así que el sábado que viene cerramos, tenemos el 6º encuentro. Muchísimas gracias. Gustavo, ¿puedo Sí. joder con una cosa? Sí, claro, obvio. Sí, no, yo 2 cosas, porque Dale. una porque ahí Janet hizo una pregunta y yo no se la respondí, digamos, la hice en el chat. Ajá. Y no le quería dejar eso sin responder, digamos. Y una cosa para decirle a Mercedes a partir de esto que dijo de la lírica, digamos, que me parece lindo, digamos, para pensarlo. Digamos. Con respecto a Janet, digamos, yo personalmente, a lo mejor otro puede dar, u otra poeta, digamos, u otro escritor o escritora puede dar otra respuesta, digamos. Pero por ahí, digamos, personalmente no siento esa necesidad de escribir en metáforas como una necesidad, sino que, digamos, quizá en su momento, cuando era más chico, había una ambición de escribir así, digamos, una voluntad, ¿no? De construir metáforas, etc. Digamos. Yo creo que las metáforas, digamos, como vimos hoy, a partir de lo que Gustavo y Sofía, bueno, trabajaron, digamos, es que el lenguaje mismo, digamos, nuestra condición de relación con el lenguaje,
hace que las metáforas aparezcan solas, ¿no? Y que esa, como él señalaba, que es lo que Ricoeur de alguna manera termina poniendo en una forma más específica que sus antecesores o sus contemporáneos, es esta cuestión de que la metáfora vive cuando agrega algo, ¿no? O sea, le agrega algo, agrega un sentido, abre un sentido nuevo. Entonces, digamos, creo que en ese plano, digamos, la inspiración viene por lecturas previas, por experiencias previas, pero también por esa condición, digamos, ¿no? Digamos, como hay un libro, digamos, ¿no? Y hay un poema de Reinaldo Arenas que se llama Voluntad de vivir manifestándose, ¿no? Esto, digamos, como que hay algo ahí, digamos, que termina siendo metafórico en esa expresión, ¿no? En esa necesidad de expresarse. Y con respecto a lo que dijo Mercedes de la lírica, digamos, que tenía que ver con esto de la lírica más contemporánea, digamos, yo creo que los pasajes, digamos, ¿no? Podríamos pensar, no tanto de generaciones, sino, digamos, de tiempo mismo, digamos. Que bueno, que la lengua no siempre, digamos, nunca está estancada, y que en definitiva, digamos, lo que hace el poeta o la poeta es, digamos, ponerse ahí en la intemperie, digamos, y que la lírica es intemperie, entonces, por lo tanto, la intemperie está contextualizada. O sea, uno está en una intemperie que le tocó, digamos, y le tocó con ciertas palabras, entonces la lírica se va moviendo. Digamos, digamos, en ese sentido yo creo que tiene que ver lo de por qué, digamos, esos movimientos ocurren, digamos, ¿no? Porque se escribe en distintos lugares, digamos, las intemperies que aborda quien escribe lírica son distintas, digamos. Pero eso solo, digamos, no yo para no dejarlos, digamos, ahí sin digamos, entablar un diálogo con eso. Muy bien, gracias por contestar mi pregunta. Gracias. Sí, eres muy joven y tienes un gran talento, ¿vale? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos encantan esos Muchas encuentros, la gracias. pasamos muy bien. Sí. Les quería contar que Cintia iba a estar hoy presente también para conversar un poquito con nosotros, pero tuvo un problema con su mamá, así que quizás el encuentro que viene esté, si también quieren anotar algo o pensar alguna pregunta para Cintia, probablemente también tengamos el placer de conversar con ella. Así que, bueno, mil gracias, Leandro, por prenderte, gracias por dejarnos así desmenuzar tu poesía, la poesía. Gracias a todos por estar. Para mí siempre es un placer, desde lo teórico y desde lo literario también. Estos encuentros son para mí conmovedores, siempre me voy contenta. Bueno, Janet dice gracias a los tres, excelente clase, más comentarios. Bueno, nos veremos el sábado que viene. Nos vemos. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Buen día para todos.